Presentación. Buenas tardes, mis hermanos. Qué bueno poder saludarles. Dios les bendiga. Sean bienvenidos a un momento más de adoración al Señor a través del estudio de la Biblia. Qué bueno poder venir a una semana como esta en medio de desafíos, pero donde damos gloria a Dios. Hoy tengo gratitud a Dios porque esta semana me ha permitido ser el siervo de la iglesia, al compartir su palabra, al poder interactuar con algunos de ustedes. No he tenido el privilegio de poder conversar con la mayoría de ustedes, pero con algunos he podido orar, con otros he podido conversar, con otros he podido escuchar, a algunos he podido aconsejar, hasta donde las circunstancias lo han permitido. Doy gracias a Dios por ello, por los gestos de cariño y de hospitalidad aquí en la iglesia central de Memphis. Saben, han sido unas semanas un poco agitadas. Hace unos días atrás estaba en 2 semanas de evangelismo intenso en el estado de California. Llegamos acá hace quizás un poco más de una semana. Estaba haciendo un trabajo evangelístico aquí en la población de Lexington. Esta semana no estaba todavía en mi agenda. Llegó el viernes, así que la adoptamos para estar aquí con ustedes, pero mañana debo estar llegando a la ciudad de Nueva York para participar del programa de evangelismo que hay allí durante una semana y luego regresar al estado de Tennessee a continuar algunas labores. Es agitada la actividad, pero la esperanza continúa, la misión sigue y es un cometido más grande que nosotros al que el Señor nos ha invitado a participar. Creo que es un buen momento para pedirle a Dios a través de la oración que nos asista con su sabiduría y su bendición en esta hora. Allí donde está, le invito a que por favor sea tan amable, puede inclinar su rostro y oremos juntos. Buen Dios y Padre, al llegar a este momento, cuán grato es mirar hacia atrás y ver tu mano guiándonos, ver cómo tus ángeles nos han protegido, cómo has hecho provisión para que las personas sean alcanzadas y conquistadas por tu amor y por tu palabra. Gracias por nuestros hermanos aquí en la iglesia central. Gracias porque has permitido este espacio de adoración. Le pedimos, Señor, el perdón de cada una de nuestras faltas y pecados. Le suplicamos que su Espíritu una vez más nos visite, que sabiduría del cielo descienda hasta nosotros y nos permita tener claridad, comprensión al escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. En esta hora quisiera invitarle a que pueda abrir la Biblia en el libro de Apocalipsis, el capítulo 18. Apocalipsis, el capítulo 18, está el pensamiento donde se deriva el estudio de esta tarde. Apocalipsis capítulo 18, versículo 1. Narra lo siguiente: después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Dios bendiga su palabra. Saben, hermanos, que esta declaración es interesante y va a recobrar fuerza a medida que vamos estudiando en esta ocasión. Miren lo que está diciendo Juan. Después de cierto evento, él dice, ve un ángel descender del cielo, que desciende con gran poder, y la tierra es alumbrada con su gloria. Quiero compartir en esta hora algunas declaraciones sobre cómo está el desafío de alcanzar la misión, porque la profecía de Apocalipsis 18:1 está hablando de la manera como Dios va a terminar su obra en esta tierra, la manera como Dios va a concluir. Y por lo menos aquí dice que será con gran poder, al punto que la tierra toda será alcanzada con el mensaje de la gloria y de la palabra de Dios. Cuando uno revisa esto, se da cuenta que esto viene por allá de uno de los profetas menores, donde él dice que llegará un momento en que así como las aguas, los mares cubren la tierra será alcanzada por la palabra de Jehová. Quiero pensar un poco en este desafío, porque la Biblia también nos habla de lo que podríamos llamar en esta hora la última profecía. Y la última profecía está en el libro de Mateo capítulo 24 y el verso 14.
San Mateo 24:14 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Noten lo que dice: será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. En ese orden de ideas estamos notando que la última profecía antes de que el fin llegue es que la predicación del evangelio alcanzará a toda nación debajo del cielo. Independientemente de las imposibilidades y las circunstancias, la palabra de Dios al final triunfa y Dios cumple su voluntad. Es el cometido sagrado que aparece allí. Pero ahora quiero contarles que es interesante notar cuán grande es este desafío y cómo estamos hoy frente a ello. Quiero decirle que hace 124 años atrás, año 1900 en la historia, el mundo estaba dividido así: 14 de cada 100 personas vivían en las ciudades. Ahora, si tú tienes 100 personas y 14 viven en las ciudades, ¿cuántas quedan? Quedan 86. 86 personas estaban en áreas urbanas, en el campo. Así estaba hace 124 años atrás. Les quiero decir que hace 124 años atrás, en el año 1900, el mundo solo tenía 12 ciudades con más de 1 millón de habitantes. Año 2024. En el año 2024 descubrimos que el mundo tiene hoy más de 536 ciudades con más de 1 millón de habitantes. Más del 56% de la población mundial está concentrada en áreas urbanas y en grandes ciudades. El desafío está delante de nosotros y la misión cada vez es mayor. Ahora, no solamente en el crecimiento poblacional, sino que otro desafío para cumplir la misión es el hecho de la forma moderna de pensar. Porque en el pensamiento posmoderno parece que no le están dando cabida a Dios, no le están cabida a la autoridad de la palabra de Dios, y hoy estamos en una sociedad donde cada quien arma su propia verdad, donde la autoridad de lo que Dios ha dicho se está haciendo a un lado y cada quien interpreta lo que bien le parece. Si para alguien eso es malo, para otro no. Y si para él está bien, así está bien. Pero si para mí es lo contrario, la gente está entrando en un contexto de vida donde cada vez se está desplazando a Dios y a su palabra de la sociedad. Hermanos, permítanme decirles lo siguiente. En el contexto de las grandes religiones del mundo, hoy, por ejemplo, se sabe que hay más de 1.800 millones de musulmanes. Y en la cultura musulmana, aceptar la divinidad de Jesús para ellos es un pecado que no tiene perdón. Hace unos días escuchaba la historia de alguien llamado Mehdi Dibak, que fue llevado a juicio. Y el juez, queriendo extenderle un poco de misericordia, le dice: ¿pero qué te pasa, Mehdi? Tu familia, tus abuelos, tus padres, tus bisabuelos son musulmanes de raza, de religión, de sangre. Tú has sido acusado porque se te sorprendió repartiendo literatura de un libro del cristianismo llamado la Biblia. Y sabes que entre nosotros no está bien visto. Es acusado y señalado como un delito en nuestra sociedad. Nacimos con una religión definida. Lo que pudo responder Mehdi ante el juez fue decirle: sí, señor juez, tiene razón. Los hombres pueden escoger una religión, pero he descubierto que a los cristianos los escoge el mismo Cristo. 8 días después fue decapitado. ¿Cómo alcanzar a una comunidad como esta? ¿Cómo ayudarles a ver en Jesús lo primero y lo mejor y lo último de la vida, el gran Dios Salvador, el Todopoderoso? Ayudar a esta comunidad trae desafíos. Mire, el mismo Mahoma, dentro de esa cultura, relata que en una de sus revelaciones o sueños fue llevado a los 7 cielos. Y voy a relatar un poco, voy a describir su sueño para que podamos entender la forma como ellos estratifican los personajes de la Biblia. Por ejemplo, él dice que fue llevado al primer cielo, y en el primer cielo fue llevado y fue recibido por Adán. Narra él que en el segundo fue recibido por Juan el Bautista. En el tercero fue recibido por Jesús o Jesucristo. En el cuarto lo recibió Hidra, que es un nombre que le dan a Sed o a Enoch. En el quinto fue recibido por el patriarca José.
En el sexto cielo lo recibió Aarón. En el séptimo lo recibió Moisés, quien lo llevó a la presencia de Abraham, y Abraham lo conduce a la presencia de Alá o a la presencia de Dios. Pero ellos tienen este sueño y los colocan en orden jerárquico. Y si se dan cuenta, a Jesús lo colocaron en solo el tercer lugar. ¿Cómo alcanzarlos a ellos y mostrarles el amor de Dios a través de la persona de Jesucristo, el gran Salvador? Ahora, si bien es cierto, estoy hablando de una comunidad de más de 1.800 millones de habitantes, por otro lado tenemos otro desafío, y es el desafío del hinduismo. La India es un país con más de 1.500 millones de habitantes. Y si usted cree que, por ejemplo, nuestros hermanos católicos en su sinceridad han sido permeados por la cultura de la idolatría, permítame decirle que en comparación al hinduismo, el catolicismo queda pequeño. Porque el hinduismo le ofrece a sus seguidores una galería de más de 300 millones de dioses disponibles. ¿Cómo alcanzarlos a ellos? Para Jesús es un personaje que es más que un avatar o una manifestación del dios Brahma, que puede venir en forma de Buda, de Krishna o de animales como un pez o una tortuga. ¿Cómo alcanzar una comunidad de más de 1.500 millones de habitantes? Es un desafío que está allí delante de nosotros. El presidente de la Conferencia Adventista del Séptimo Día nos deja saber en la Asociación de Rajasthan que en el sector que esa conferencia al norte de la India le corresponde predicar y compartir el evangelio de la esperanza en Cristo, nos dice que solo ese territorio de esa conferencia tiene más de 200 millones de habitantes por alcanzar, más de 94.000 aldeas y diversidad de dialectos aparte de los idiomas allí. ¿Cómo alcanzar? Hermanos, pero el desafío está delante de nosotros. ¿Y qué pensar del budismo? Hoy día el censo mundial dice que hay más de 700 millones de budistas alrededor del mundo. Miren, hablar con una comunidad de personas sinceras allí en su percepción, en su forma de ver la vida, se concluye que para ellos nada es real. Que aún el deseo de salvarse es una expresión egoísta que debería ser reprimida. El deseo de vida eterna o de salvación debería ser reprimido en su concepción. ¿Cómo ayudarles a ellos a encontrar en la Biblia la esperanza de lo que Dios hace, quiere hacer y está a punto de hacer por la humanidad? Es otro desafío que nosotros tenemos como iglesia, hablando del remanente, con la misión que tenemos y la esperanza que Dios nos da para compartir. ¿Por qué hablar inclusive de que el evangelio llegue al otro lado del mundo, si inclusive aquí en nuestro medio a veces tenemos dificultades hasta para evangelizar al que vive al frente de la casa? Hace algunos cuantos días fui a visitar unas iglesias que nunca había conocido. Fui invitado a predicar en Sudamérica, y hay un lugar que en portugués llaman Solimões, donde converge el norte del Perú, sur de Colombia y norte de Brasil. Y creo que al este un poco limita con la selva venezolana. Y llegué para compartir allí con dos comunidades. Sorpresa para mí fue lo que sucedió el viernes de tarde. Porque cuando llega el viernes de tarde, me dicen los hermanos: pastor, va a suceder algo interesante. Y es que el viernes de tarde sale una comunidad indígena de la espesura de la selva. Y aparecen el viernes, se integran a los hermanos, esperan el sábado, asisten en el culto de la iglesia, se comparte el almuerzo y después de media tarde se desaparecen en la selva. Transeúntes, emigran, van de un lado para otro, y el próximo viernes de algún lugar aparecen. ¿Qué hacen en sus andanzas? No se sabe. Pero son una comunidad que estamos alcanzando con el evangelio de Jesucristo. Yo me ofrecí para hacer visitas y les dije: hermanos, miren, si pudiera esta semana hacer visitas, la visitación es importante, quizás hay alguien que podamos visitar. Y alguien levantó la mano y me dijo: oh, pastor, pero si va a hacer visitas, quiero decirle que solo se podrá hacer de 5 a 8 de la mañana.
Es el único horario que tenemos. Porque después de eso todos se desaparecen a sus labores, se integran a la selva y aparecen otra vez en la tarde. Así que por allá una dama levantó la mano y dijo, yo quisiera que me visitaran. Y fuimos a un lugar que llaman Maloca, de la cultura indígena. Y allá llegamos a las 6 de la mañana a hacer la visita. Cuando llegamos a hacer la visita, la persona que me estaba acompañando a mí como instructor bíblico, como persona que lidera allí, que apoya el trabajo evangelístico, que apoya al pastor en la labor de la evangelización, me está acompañando ese día. Y cuando llegamos allí, hay como unas piedras allí sobre el suelo, hay unas brasas ardiendo, parece que están asando algo, hay una parrilla con unas líneas de madera sobre las brasas, y sobre las brasas un pez como de 1 metro. Y cuando ella nos ve nos dice, oh, gracias a Dios llegaron, quisimos preparar el desayuno temprano para compartir con ustedes. Y cuando ella dice eso, el hermano que me está acompañando me mira a los ojos y me abre los ojos. Y yo dije, aquí pasa algo. Como diciendo, diga que no. Y antes que yo pudiera abrir la boca, él da un paso adelante y dice, hermana, gracias por la hospitalidad, pero hemos venido sin desayuno, tenemos el desayuno en el hospedaje, y si comemos aquí, no comemos allá. Pero él, con ese tacto, con esa amabilidad, con ese amor, le agradeció el gesto, pero para no desayunar allí. Lo curioso es que cuando estaba sucediendo eso, en medio de la conversación, ella dice, bueno, ustedes se lo pierden. Ustedes se lo pierden. Ella tomó un cuchillo, partió el pez por la mitad. De la mitad hacia allá una parte, de la mitad para acá otra parte. Lo subió a una mesa. Y allí cuando empezó a dividir en porciones el pez, descubrí que no les quitan las escamas, no le quitan la piel, no le quitan el contenido interno, las vísceras, todo estaba ahí. Como lo habían sacado del agua, así lo colocaron sobre el fuego. Y empezaron a consumirlo entre ellos. Y no le colocaban sal. Y yo me asombré, porque cuando empecé a observar lo que ellos estaban haciendo allí, vi que ellos hablan 3 idiomas. Hablan el español, hablan el portugués y hablan su propio dialecto. Y yo decía, ¿cómo es la vida? Yo vivo en la capital y a duras penas hablo el español, y ellos aquí internados en la selva, lejos de la civilización, y hablan 3 idiomas. Y allí observé a nuestros misioneros allí, cómo se esfuerzan por llevar el conocimiento de la Biblia a estas comunidades. Les toca a veces conocer sus costumbres, su idioma, su cultura, y adaptar el evangelio, o no el evangelio, adaptar el mensaje al grado de comprensión de ellos y dosificar el evangelio a la manera que ellos lo puedan asimilar y comprender hasta que tengan acceso pleno al mensaje bíblico. Es otro desafío que tenemos allí. Al norte de mi país, bueno, al noreste de mi país, me invitaron hace unos días a predicar, y el pastor que me invitó me dijo, mire, vamos a predicar en un lugar donde es un desafío, porque los hermanos me lo están recomendando, que es un lugar nuevo y hay una comunidad indígena allí. Así que cuando llegué para predicar, llevé una pantalla gigante, llevé un proyector y empecé a combinar con ellos todo lo que tenía que ver con la predicación, y empecé a hablarles, por ejemplo, de la norma alimentaria, por ejemplo, de las normas alimentarias, porque me decían que la cultura indígena de ese lugar tenía la costumbre de que ellos van andando, van caminando, llegan a una casa que no es de ellos, y si les dio hambre, desocuparon la cocina, comieron y se fueron, y para ellos es algo normal tomar las cosas que no son de ellos y cargar con ellas o consumir lo que no es de ellos, y para ellos es normal. ¿Cómo decirles que eso no está bien? Así que yo traté de utilizar las palabras más adecuadas para decirles que existen los 10 mandamientos, que es la norma rectora de conducta para los hijos de Dios, y en un momento les expliqué que hay un mandamiento que dice no robarás, que la propiedad ajena es ajena y se respeta, que es lo que Dios desea para sus hijos. Y uno de ellos levantó la mano y me dijo, pero pastor, nosotros no robamos, tomamos prestado, pero nunca devuelven. ¿Cómo alcanzar allí?
un día hice un llamado al bautismo. Y cuando hice el llamado al bautismo, más de 150 de ellos pasaron adelante. Yo quiero bautizarme, yo quiero bautizarme. Y pasaron todos ellos. Al día siguiente vamos a repasar un poco las normas cristianas. Ellos les gusta comer un tipo de lagartos que se da en esa zona. Y entonces yo dije, bueno, presenté la norma de Levíticos 11 para empezar. ¿Qué se puede comer? ¿Qué no se puede comer? ¿Cuáles animales son limpios? ¿Cuáles no son limpios? Y empecé a colocar las gráficas de los que no se deben consumir. Y entonces coloqué uno que no se debe consumir. ¿Y ese se puede comer? No, ese no comer, me decían. Ok, está bien. Y empecé a colocar otro, ese que sí se puede comer, este sí y este no, este sí y este no. Y justo coloqué intencionalmente la lámina del lagarto. Y cuando estaban llegando a la lámina del lagarto, las últimas 5 o las 5 anteriores eran de animales que no se debían comer. Cosas que afectan inclusive la salud de ellos. Y ese se puede comer, no, ese no comer. Y este otro tampoco comer. Y ese otro tampoco comer. Y cuando llegué a la fotografía del lagarto dijeron, ese sabe bueno. Un día fui a celebrar un bautismo a un río. Y cuando llegamos al río, porque pregunté dónde está el bautisterio. Y me dijo, no, aquí el bautisterio es el río, bautizamos en vivo, nuestro bautisterio es natural. Así que llegó sábado mediodía, nos fuimos a bautizar allí para cerrar el programa. Llegamos a bautizar y para sorpresa mía, las personas que estaban en ese río, pescando, bañándose, jugando, reverentemente estos no cristianos se hacen a la orilla del río y nos brindan el espacio en un gesto de solemnidad y reverencia hacia los bautismos. Así que entré al agua, los hermanos estaban cantando algunos signos, empezamos a bautizar, terminamos de bautizar, hicimos un llamado, la oración, y después de la oración final decidí dirigirme a todas las personas y darles las gracias por lo menos por el gesto tan lindo de una reverencia ante un bautismo de nosotros. Y de pronto alguien dice allí, no, pastor, de verdad es algo lindo ver un bautismo, pero es que hace rato no veíamos una persona tan valiente, un pastor tan resuelto y decidido. Qué valentía bautizar aquí. Y yo, no, hermanos, es parte del ejercicio pastoral, de la labor de servir a la iglesia, de compartir el evangelio y bautizar. No, pastor, no es por eso, sino porque a quién se le ocurre venir a bautizar en un río lleno de caimanes y pirañas. Me lo dijeron justo después cuando salí del agua. Y en cada lugar hay diferentes desafíos. Hermanos, yo quiero decirles en esta hora, alcanzar a la gente en cada lugar, en cada situación, está más allá de nuestras posibilidades. Y permítame decir algo, y si está más allá de nuestras posibilidades, entonces ¿por qué debemos insistir en predicar? ¿Por qué la iglesia tiene caravanas de esperanza, tiene brigadas evangelísticas, tiene impactos misioneros, tiene campañas, tiene grupos pequeños? Y te vas a dar cuenta que la iglesia constantemente está generando iniciativas para que la misión se pueda cumplir. Y si cumplir la misión está más allá de nuestras posibilidades, ¿por qué debemos hacerlo? Permítame decirle que en esta hora quiero darle por lo menos 4 o 5 razones y quiero terminar con esto. Si alcanzar el mundo con el evangelio está más allá de nuestras posibilidades, si predicar el mensaje de los 3 ángeles a toda nación, tribu, lengua y pueblo, que hay que decirles temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio y adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes, es una profecía emanada allí en Apocalipsis 14. Nosotros como iglesia adventista tenemos un surgimiento profético que narra Apocalipsis 10, una misión declarada en Apocalipsis 14 y un destino glorioso en Apocalipsis 21. ¿Cómo hoy vivir la esencia de la misión del evangelismo? Hermanos, porque predicar no es algo que la iglesia pueda lograr por sí misma, sino que es un cometido que se logra solo bajo la bendición de Dios. Porque la iglesia predica no porque pueda lograrlo por sus propios medios y recursos, sino porque intentar predicar, vivir el evangelismo, estar involucrado en la misión,
es una muestra de que estamos obedeciendo una orden que nos ha dado el maestro y el capitán de esta iglesia. Y siguiente, porque Dios siempre termina lo que empieza. Le voy a dar 3 ejemplos por lo menos en esta hora. Ya que me caen bien, les voy a dar solo 3. Voy a darle 3 ejemplos simples. La creación. Cuando usted va a Génesis 2, dice Génesis 2, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todas sus criaturas. Y acabó Dios en el 7º día toda la obra que hizo en la creación. Yo quiero quedarme aquí. ¿Quién fue el que tomó la iniciativa de crear? Dios. Pero según esa declaración de Génesis 2, ¿quién fue el que terminó la obra de crear? Es decir, Dios empezó a crear y Dios fue el que terminó la creación. Pregunto, ¿dónde estaba Adán antes que Dios lo creara? En ningún lado. En la imaginación de Dios. Dios fue el que tomó la decisión de crear y trabajó 1 día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, y el 7º día dice, Dios terminó lo que desde el primer día se propuso hacer. Dios siempre termina lo que empieza. Pero te cuento más. Ayer leíamos que Dios le había dicho a Abraham, Abraham, mira, tu descendencia será esclava, será oprimida 400 años en tierra ajena. Pero después de 400 años a la nación que se les ha sometido, yo los voy a juzgar y yo los voy a liberar. Pregunto, ¿leíamos que se cumplió la profecía? Es decir, Dios le prometió a Abraham y se lo prometió a los primeros patriarcas y profetas. Ahora escúchese esto. Cuando yo voy, por ejemplo, a libros como Éxodo 12, me asombra porque dice la declaración escrita allí, dice, el día que se cumplieron los años que Dios le había dicho a Abraham, dice, ese mismo día, ni una pezuña de lo que pertenecía a los animales de Israel, a sus bienes materiales, nada quedó en Egipto, toda la hueste salió. Es decir, Dios prometió y Dios cumplió. ¿Acaso no narra la historia todo lo que aconteció a través de Faraón y de Egipto para impedir que Dios cumpliera su profecía? Pero independientemente de todo lo que el enemigo quiera levantar, al final Dios siempre triunfa. Dios le prometió a Adán y a Eva cuando salieron del Edén que una simiente en Cristo vendría a redimir a la raza humana. Y cuando usted va al Nuevo Testamento, Pablo descubre en Gálatas 4:4, dice, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Sabe qué está diciendo Pablo ahí? Cuando en la agenda de Dios llegó la hora, la fecha exacta en que se había pronosticado que Cristo iba a venir, Cristo vino. Y pregunto, ¿el enemigo se quedó con los brazos cruzados esperando que Cristo viniera o intentó de 1001 maneras impedir que Él viniese al mundo? ¿Se acuerda lo que sucedió con Herodes? ¿Se acuerda la matanza de los bebés? Hermanos, Dios siempre termina lo que empieza y siempre cumple lo que promete. Él había prometido la liberación de Israel y cuando tocó levantar a Moisés, lo hizo. Y recuerda que el enemigo también sacó un edicto para matar a los niños, a los bebés. Intentó desviar a Moisés del propósito de Dios, pero al final Dios siempre triunfa. Y permítame añadir algo más. La profecía nunca necesitó que las circunstancias estuvieran a su favor para cumplirse. Cuando en la agenda de Dios llega el momento, Dios ejecuta su palabra. Y quiero mencionar lo siguiente, mis hermanos. Cuando Dios decida terminar la obra, van a suceder 4 cosas. ¿Estamos listos a escucharlas? Porque Apocalipsis 18:1 dice que llegará un momento en que el evangelio será predicado con gran poder y la tierra será iluminada con esa gloria. Yo quiero leer 4 afirmaciones del don profético sobre eso. Cuando Dios decida terminar la obra,
sucederán 4 cosas. Primero, Dios actuará de manera sorprendente. Mire lo que dice aquí esta cita. Permítame decir que el Señor actuará en esa etapa final de la obra de una manera muy diferente a lo acostumbrado, contrario a todos los planes humanos. Inclusive habrá entre nosotros personas que querrán controlar la obra de Dios y hasta dictar los movimientos que deberían hacerse. Pero cuando la obra avance bajo la dirección de ese ángel que se une al tercero para dar el mensaje que debe ser comunicado al mundo, Dios empleará formas y medios que nos permitirán ver que Él está tomando las riendas de las obras o las riendas de la obra en sus propias manos. Entonces miren lo que dice la primera afirmación. Cuando Dios dice debe terminar la obra, lo primero que va a hacer es que Dios va a actuar de manera sorprendente, contrario a todo pronóstico. Ay, pero es que la iglesia está fría, pero es que la gente está muy difícil, es que las imposibilidades, es que la falta de recursos, las condiciones del mundo. O cuando Dios decida terminar la obra, lo hará de manera sorprendente. Segundo, escuche lo que dice aquí. Cuando Dios decida terminar la obra, Dios actuará de manera sencilla. Y mire lo que dice la cita. Los obreros se sorprenderán por los medios sencillos que utilizará para realizar su obra y para perfeccionar la injusticia. Dios va a actuar de manera sencilla, simple. Tercero, cuando Dios decida terminar la obra, Dios usará personas comunes y corrientes. Y miren lo que dice la cita. Una mente corriente, pero educada para obedecer un así dice el Señor, está mejor calificada para la obra de Dios que aquellos que tienen aptitudes, pero que no las emplean correctamente. Aquellos que no comprenden la necesidad de lo que hay que hacer, serán pasados por alto. Y los mensajeros celestiales trabajarán con aquellos que son llamados gente común, capacitándolos para llevar la verdad a muchos lugares. Vamos a hacer una capitulación hasta aquí. ¿Qué es lo que Dios va a hacer cuando decida terminar la obra en esta tierra? Primero, Dios va a actuar de manera sorprendente. Segundo, Dios va a actuar de manera sencilla. Tercero, cuando Dios decida terminar la obra, Dios usará a personas comunes y corrientes. Cuarto y último, cuando Dios decida terminar la obra, enviará el Espíritu Santo. Y mire lo que dice esta otra cita maravillosa. Cuando llegue el tiempo de predicar con gran poder la proclamación del mensaje, el Señor obrará por conductos de humildes instrumentos, dirigiendo el espíritu de los que se consagran a su servicio. Los obreros, hombres y mujeres, serán calificados más bien por la unción del Espíritu Santo que por educación en institutos de enseñanza. Habrá hombres y mujeres de fe y oración que se sentirán impelidos a declarar con santo entusiasmo las palabras que Dios les inspira. Hermanos, Dios enviará su Espíritu. Y cuando el Espíritu de Dios cumpla el último cometido, Cristo vendrá. ¿Cuántos quisiéramos ver a Cristo venir en gloria? Ya que me caen bien, voy a regalarles esta otra cita. Esto está en un libro llamado Patriarcas y Profetas, capítulo 12, página 135. Hermanos, esto va sin anestesia. ¿La puedo leer? ¿Me autoriza a leerla? Escuche lo que dice aquí. Cada día termina el tiempo de gracia para algunos. Cada hora, algunos pasan más allá del alcance de la misericordia. Antes de leer me quedo aquí. Dice, cada día se acaba el tiempo de oportunidad para algunos. ¿Quiere decir que inclusive hoy hay personas que ya no se van a salvar? Sí. Dice, cada hora se acaba el tiempo de gracia para otros. Ahora miren el cuestionamiento. ¿Y dónde están las voces de amonestación y súplica que inducen a los pecadores a huir de la pavorosa condenación? ¿Dónde están las manos extendidas para sacar a los pecadores de la muerte? ¿Dónde están?
¿Dónde están los que con humildad y perseverante ruegan a Dios por ellos? ¿Dónde están? ¿Sí ves el cuestionamiento? Hay gente allá que el enemigo está destruyendo. Hay vidas que el enemigo quiere arruinar. Hay personas que el enemigo quiere inmediatamente descalificar y hacer a un lado, fuera del alcance de Dios. Y dice aquí, cada día algunos están pereciendo. Cada hora otros ya no se puede hacer nada por ellos. ¿Dónde están los que irán por ellos, los que orarán por ellos? Y luego pregunta, ¿acaso no somos nosotros? Yo quiero contarle, año 1500 y tanto, había alguien en una iglesia con una especie de complejo. Y su complejo era el siguiente: yo veo que en la iglesia uno canta, otro predica, otro lidera, otro da estudios bíblicos, otro hace visitación, otro coordina actividad con los jóvenes, otros trabajan con el ministerio de damas, otros con el ministerio de varones. Cada quien en la iglesia tiene como que una vocación, y esa persona no se siente identificado con alguna vocación para servir en algún ministerio de esos. Y sintiéndose asustado porque no sabe cuál es su papel en la iglesia, le escribe una carta al doctor Lutero. Y en la carta le narra al doctor Lutero: siento miedo, porque veo que en la iglesia muchos están sirviendo, pero yo no. Yo quisiera predicar como otros predican, pero no tengo esa facilidad de expresión para hablar y contarles a otros del amor de Dios. Yo sé lo que creo, sé lo que la Biblia dice, pero no sé cómo contárselo a los demás. ¿Cómo lograr eso? Yo veo que otros imprimen la Biblia, libros cristianos, y salen a distribuirlos a las personas. Veo que otros hacen labor médico-misionera. Veo tantos ministerios en la iglesia y yo me siento extraño en la iglesia porque no sé cuál es mi función. ¿Cómo puedo servir a Dios? Se cuenta que Lutero leyó la carta de este individuo y se fue a orar. Oró como 2 horas. Se levantó de su oración y escribió una de las cartas más breves que pudiese escribir en su vida. Y la carta viajó, no como texteas hoy día que llegan milésimas de segundo, no. La carta viajó como 3 semanas. Cuando llegó al destinatario que había escrito la petición al doctor Lutero, él la abrió. Para decepción suya tenía unas cuantas 4 líneas apenas, todo el rollo que llegó. Pero miren lo que decía el rollo: si tú quieres servir a Dios, simplemente haz lo que puedes donde estás con lo que tienes. Se acabó la carta. Voy a decir una vez más: si tú quieres servir a Dios, simplemente haz lo que puedes donde estás con lo que tienes. ¿Será que podemos decirlo todos juntos en esta hora? A ver, a la voz de 3, únanse a mí. 1, 2 y 3. Si tú quieres servir a Dios, simplemente haz lo que puedes donde estás con lo que tienes. Amén. Ahora pregunto, en ese orden de ideas, una esposa que dentro de lo posible ella cumple su testimonio como esposa, como madre, ahí en su hogar educando a sus hijos, ¿está siendo una misionera? ¿Será que el médico en el consultorio que testifica del amor de Dios en su labor profesional, con la ética, con la estética, con la integridad, está siendo un misionero? ¿Será que el abogado, el ingeniero, el mecánico, el agricultor, en cada área de la vida podemos servir a Dios? Yo llegué a un lugar a predicar, iba a estar 2 semanas allí. En ese tiempo la tecnología no estaba tan diseñada hoy para el alcance publicitario. Hoy día llegamos a un lugar y ya cientos de personas ven tu rostro en el flyer y ya saben quién eres. Pero para esa época yo llegué a una estación de terminal y me recogió un taxi. Ese servicio de taxi, el conductor me salió adventista. Yo nunca lo había visto. Y ahora él me dice: oiga, ¿usted cuánto tiempo va a estar en la ciudad? Yo le digo: 2 semanas. Me dijo: ay, qué bueno. Justo vamos a tener en mi iglesia 2 semanas de evangelización, 2 semanas de conferencias bíblicas, 2 semanas de investigación. Usted debería acompañarnos. Y yo allí me hice el entrevistado. ¿Así? ¿Y qué cree tu iglesia? Mire, empezó a hablarme del sábado, todo el mensaje, ¿ok? Y entonces yo ahora le hago una siguiente pregunta: oye, cuéntame una cosa,
¿cómo vives un día tú en tu fe? ¿Cómo es? Háblame de eso. Ahora mire lo que él me dice. Mire, yo le pedí a Dios un trabajo donde pudiera sustentar a mi familia, darle una buena calidad de vida, pero que me permitiera interactuar con muchas personas para compartir su palabra. Así que yo 4 o 5 de la mañana hago mi propio culto a solas con Dios. Después hago mi culto con mi esposa y mis hijos. Y ahí cada quien sale para sus labores y yo tengo mi propio taxi. El Señor me lo dio para eso. Ahora él abre la guantera del taxi. Hermano, eso había Biblias, Nuevos Testamentos, estudios bíblicos, revistas, Centinela, Fe de Jesús, de todo había allí. Me dijo, nadie se baja de mi carro sin llevarse algo de Dios. Ahora empieza a contarme, imagínense. Un día una señora la recogí, allá saliendo del hospital. Y de pronto iba allí sentada en la silla de atrás y se quebró en llanto. Y yo le dije, disculpe, ¿puedo servirle en algo? Y allí me contó, es que los doctores me han dicho que mi hijo está delicado de salud. Le van a hacer un procedimiento quirúrgico. Y que si creo en Dios que ore. Pero yo no sé orar. Y me dicen que está delicado. Y allí entonces empecé a hablarle de Dios. Y sabe, en la conversación no terminé llevándola a la casa de ella, sino que la llevé a una iglesia donde había culto en esa hora y oraron con ella y le dieron oración, le dieron fortaleza y colocaron el caso en manos de Dios. Y historias como esa empezó a contarme como 5 y esto, y un día me pasó esto, un día me pasó aquello. Y cuando él me contaba todo eso, suspiraba diciendo, ay, pero ojalá. Mis hermanos, Dios es el dueño de la obra. Dios es el dueño de la iglesia. Y Él fue el que inició el proceso de la predicación y Él lo terminará. Él ha empeñado su palabra en que este cometido sagrado tiene fecha exacta en que Dios dice, se terminará la obra y se terminará. Te pregunto, ¿quisieras ser parte del plan de Dios? ¿Puede Dios contar contigo en tu iglesia, en tu comunidad, en tu hogar, para cumplir el sueño de Dios allí? Qué bendición que este fin de semana hay un bautismo masivo allí en el campestre. Y estamos participando. Y también sé que la próxima semana hay otros bautismos que se van a celebrar. Y quiero decirte en esta hora, si no has hecho planes para entregar la vida al Señor y unirte a este ejército de cristianos que sueñan con ver a Cristo venir en gloria, todavía puedes hacerlo. Todavía puedes entregarle tu vida a través del bautismo. Y qué dicha ser bautizados. Porque cuando tú te bautizas, por la palabra de Dios dice que todos tus pecados te son perdonados. Yo te puedo jurar hoy bajo la autoridad de la Biblia que cuando una persona que le entrega su corazón a Dios a través del bautismo es levantado del agua, sale del agua como si nunca en toda su vida hubiese cometido un solo pecado. Porque la sangre de Jesús te limpia y te hace libre. Y sales del agua con una esperanza, ver a Cristo venir en gloria. Y con la bendición de Dios acompañándote en los desafíos que esta vida te impone. Con tus ojos en las estrellas, con tus pies bien firmes en el suelo, con una esperanza viva que te mueve. ¿Puede Dios contar contigo? ¿Quisieras decirle sí a Jesús? Ha llegado el momento de orar. Y quiero decirte que no importa tu edad, no importa hace cuánto llegaste a esta iglesia, puedes renovar tu pacto con el Señor. Y si aún no te has bautizado, hay una oportunidad maravillosa. ¿Quisieras decirle sí a Jesús? ¿Habrá alguien entre nosotros que quisiera decirle, Señor, me gustaría prepararme para el bautismo? Si tú quieres decirle, Señor, quisiera prepararme para el bautismo, solo levanta tu mano. Vamos a colocarnos de pie, mis hermanos, para que descanse la silla. Vamos a orar. Oremos.